La noche se cernía sobre la carretera como un manto oscuro y pesado, mientras Jack, un camionero veterano, avanzaba con su enorme camión por la solitaria ruta que se extendía ante él. La única compañía era el sonido del motor y la suave melodía de una emisora de radio que apenas lograba romper el silencio inquietante. Las luces de su vehículo iluminaban débilmente el camino, revelando sombras que danzaban en los bordes de la carretera. Todo tranquilo, como siempre, murmuró Jack para sí mismo, intentando ahuyentar la sensación de desasosiego que lo envolvía. Sin embargo, en el fondo de su mente, sabía que algo no estaba bien. Había escuchado rumores sobre desapariciones recientes de camioneros en esta zona, pero siempre había pensado que eran simples leyendas urbanas, historias contadas entre colegas para asustar a los novatos. De repente, la emisora de radio interrumpió su canto melódico con un anuncio urgente. Atención, camioneros. Se han reportado múltiples desapariciones en la Ruta 66. Se recomienda precaución y evitar viajar solos durante la noche. Manténganse alerta. La voz grave del locutor resonó en la cabina, y Jack sintió un escalofrío recorrer su espalda. A pesar de su experiencia, la advertencia lo dejó inquieto. Se ajustó el sombrero y aceleró un poco, tratando de dejar atrás la inquietante noticia. Mientras tanto, en una pequeña empresa de transporte en el centro de la ciudad, Sarah, una joven camionera recién llegada al negocio, se preparaba para su primer viaje. La emoción y los nervios se entrelazaban en su estómago mientras revisaba su camión. Era una oportunidad que había esperado durante mucho tiempo, y no iba a dejar que el miedo la detuviera. Su jefe, un hombre de aspecto robusto y canoso, se acercó a ella con una mirada seria. «Escucha, Sarah», dijo, con voz grave. «Sé que estás emocionada, pero la carretera puede ser peligrosa, especialmente para alguien como tú que está empezando. Hay historias sobre un camionero misterioso que acecha a los que viajan solos. No quiero asustarte, pero debes estar atenta». ¿Un camionero misterioso? Sarah frunció el ceño, sintiéndose un poco escéptica. ¿De verdad crees en esas historias? Te lo digo en serio. Muchos no regresan. Solo mantén los ojos abiertos y no te desvíes de tu ruta. Y si sientes que algo no está bien, no dudes en llamar. Su jefe le dio una palmadita en el hombro antes de alejarse, dejándola con un nudo en el estómago. Buena suerte, agregó mientras se retiraba. Sarah respiró hondo, intentando calmarse. No dejes que eso te asuste, se dijo a sí misma, subiendo a su camión y ajustando los espejos. Con un último vistazo, encendió el motor y salió de la empresa, dispuesta a enfrentarse a lo que la carretera le deparara. En una área de descanso a lo largo de la ruta, Jack se detuvo para estirar las piernas y tomar un café. El lugar era un punto de encuentro habitual para camioneros, y esa noche, varios colegas compartían historias alrededor de una fogata. Entre risas y bromas, Jack se unió a ellos, sintiéndose más relajado. ¿Has oído sobre el camionero fantasma?, preguntó uno de los hombres, su voz cargada de emoción. Jack se rió, levantando una ceja. ¿En serio, otra de esas historias para asustar a los nuevos? No, en serio, Jack. Es un espectro que aparece en la carretera, llevándose a los desprevenidos. Dicen que aparece en las noches más oscuras, justo cuando piensas que estás solo. Vamos, eso es solo una leyenda, replicó Jack, aunque en el fondo, una pequeña parte de él se sentía inquieta. La carretera puede ser peligrosa, pero no hay fantasmas acechando. Solo hay que tener cuidado. Tom, un novato en el grupo, se estremeció. ¿Qué pasa si no es solo una historia? Mi papá siempre decía que la carretera tiene secretos que no podemos comprender. Nunca viajo solo, por si acaso. Eso es porque eres un asustadizo, Tom, dijo otro camionero riendo. No te preocupes, amigo. Solo sigue el camino y mantente alerta. No hay nada que temer. Sin embargo, mientras Jack se reía y contaba sus propias historias de la carretera, notó que Tom no podía quitarse la expresión de preocupación de su rostro. Era evidente que el joven camionero estaba sintiendo el peso de las advertencias. Jack decidió que, a pesar de su escepticismo, era mejor no profundizar en los temas oscuros de la carretera.
Las leyendas podían ser solo cuentos, pero el miedo era real. Escucha, Tom, dijo Jack, intentando infundirle confianza. Tú eres un buen conductor. Solo mantén la cabeza fría y no te dejes llevar por las historias. Si ves algo raro, simplemente aléjate. Eso es todo. Sí, claro, murmuró Tom, pero su mirada distante delataba que las palabras de Jack no lo tranquilizaban. La noche avanzaba, y un aire de inquietud se cernía sobre ellos, como una niebla que se deslizaba lentamente por el asfalto. Mientras tanto, Sarah avanzaba por la carretera, sintiendo que la oscuridad la envolvía. Las luces de su camión atravesaban la penumbra, y aunque intentaba concentrarse en su camino, los pensamientos sobre las advertencias de su jefe la atormentaban. Solo es un viaje, se repetía. Eres una profesional. No dejes que el miedo te paralice. De repente, un escalofrío la recorrió al pensar en las desapariciones que había escuchado. Se forzó a respirar hondo y encendió la radio, buscando algo que la distrajera. Las canciones sonaban, pero pronto se desvanecieron, y la estática tomó su lugar. No, 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 murmuró, golpeando el panel. No ahora. Al cabo de unos momentos, una transmisión interrumpió la estática. Era una noticia sobre los camioneros desaparecidos. Se han reportado avistamientos de un camión sospechoso en la Ruta 66. Se solicita a todos los conductores que permanezcan alertas y eviten detenerse en lugares solitarios. Los ojos de Sarah se abrieron como platos. Su corazón latía con fuerza. Esto no puede estar pasando, pensó, mientras su mente se llenaba de imágenes aterradoras. Debo concentrarme. Solo un viaje más y estaré en casa. Mientras tanto, en el área de descanso, la conversación continuaba, pero había un aire de tensión. Jack observó a Tom, que seguía con los ojos fijos en el suelo, como si estuviera luchando contra sus propios demonios internos. ¿Todo bien, amigo?, le preguntó. Sí, solo, me gusta la carretera, pero a veces siento que hay algo más, algo que no puedo ver, respondió Tom, su voz temblorosa. Jack dio una palmada en su espalda. Solo son historias, Tom. La carretera puede ser oscura y solitaria, pero no dejes que eso te consuma. Mantén la mente clara. El joven asintió, pero Jack sabía que las palabras no eran suficientes. La carretera podía ser un lugar aterrador, y mientras las luces de los camiones parpadeaban en la distancia, algo en el aire parecía cambiar. Una sensación de presagio se cernía sobre ellos, como un manto de incertidumbre que apenas comenzaba a desvelar los horrores que acechaban en la oscuridad. La noche continuó envolviendo todo con su manto de sombras, mientras los caminos, solitarios y desiertos, guardaban secretos que estaban a punto de revelarse. La gasolinera se erguía en la oscuridad como un faro en medio de la nada, iluminada débilmente por las luces parpadeantes que luchaban contra la noche. Sarah, con el corazón acelerado, estacionó su camión junto a la bomba de gasolina. Era su primer viaje sola y los nervios la invadían, pero la emoción de la aventura apenas podía contenerse. Mientras llenaba el tanque, sus ojos se movían nerviosamente por el lugar. La gasolinera parecía desierta, con solo un par de coches estacionados y un viejo letrero que anunciaba abierto las 24 horas. La anciana apareció de la nada. Su figura encorvada estaba cubierta por un abrigo gris, y sus ojos, profundos y llenos de historias, se fijaron en Sarah. Niña, no deberías estar aquí a esta hora, dijo la anciana con voz rasposa, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. Sarah se sintió intrigada, pero también inquieta. ¿Por qué, señora?, preguntó, tratando de sonar despreocupada, aunque su voz temblaba ligeramente. La anciana se acercó un paso, su mirada penetrante nunca abandonó el rostro de Sarah. Hay un camino alternativo que es más seguro. Muchos evitan usarlo, pero a veces, es lo único que te salvará. La camionera sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de su jefe resonaron en su mente, advirtiéndole sobre los peligros de la carretera y el misterioso camionero que acechaba a los solitarios. Sin embargo, la curiosidad la llevó a preguntar, ¿qué camino es ese? ¿Por qué lo evitan? Con un suspiro,
La anciana miró hacia la distancia, como si recordara algo aterrador. El camino que tomas te lleva a lo conocido, pero el que te sugiero es oscuro y retorcido. Algunos dicen que hay cosas que no deberías ver, cosas que no deberían ser vistas por los vivos. Sarah sintió un impulso de tomar ese camino. Era rebelde por naturaleza y la idea de desafiar lo desconocido la emocionaba. Sin embargo, el temor se hizo presente en su mente. Gracias por la advertencia, señora. Pero creo que puedo manejarme sola. La anciana la miró fijamente, un destello de tristeza cruzó su rostro. Si decides seguir tu camino, ten cuidado. A veces, el miedo no es lo que parece. Sarah asintió distraídamente mientras volvía al camión. Después de llenar el tanque, se sentó en el asiento del conductor, dudando entre el camino conocido y la advertencia de la anciana. Finalmente, tomó una respiración profunda y decidió seguir su instinto. Ingresó la dirección en su GPS, ignorando la advertencia que resonaba en su mente. La carretera alterna la esperaba. Mientras tanto, Jack y Tom estaban atrapados en medio de una tormenta que parecía no tener fin. La lluvia caía con fuerza, y los relámpagos iluminaban el horizonte, revelando un paisaje desolado. Estaban en un área de descanso, buscando refugio, pero el clima adverso solo aumentaba la ansiedad de Tom. ¿Cuánto tiempo más crees que durará esto?, preguntó Tom, su voz temblando de miedo. No lo sé, chico. Pero debemos mantener la calma, respondió Jack, intentando sonar más seguro de lo que se sentía. La tormenta rugía, y cada trueno resonaba como un eco de advertencia. Al mirar por la ventana, Jack notó algo extraño. Un camión se acercaba a la distancia, pero no era uno cualquiera. Era de un color negro azabache, como si estuviera hecho de la misma sombra que los rodeaba. Se detuvo a una distancia prudente, y la figura del conductor se asomó. Jack frunció el ceño, sintiendo que algo no estaba bien. ¿Viste eso?, preguntó Tom, su voz apenas un susurro. Sí, lo vi. No me gusta la pinta de ese tipo, Jack respondió, su instinto de camionero veterano encendiéndose. No deberíamos quedarnos aquí más tiempo. Justo en ese momento, el camión negro comenzó a moverse, lentamente, como un depredador acechando a su presa. Jack sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Vamos, hagamos un movimiento antes de que sea demasiado tarde. Tom asintió, pero su mirada seguía pegada al camión. ¿Y si nos sigue? Si nos sigue, lo perderemos en la carretera. Con esta tormenta, no hay manera de que pueda vernos si aceleramos, dijo Jack, imponiendo una autoridad que Tom no podía cuestionar. Arrancaron el motor y, mientras se adentraban en la tormenta, el camión negro lo siguió, manteniendo una distancia que parecía burlona. A cada giro, Jack sentía la presión en su pecho aumentar. No puede ser solo una coincidencia, murmuró, apretando el volante con fuerza. Mientras tanto, Sarah se encontraba en el camino alternativo, el cielo oscuro cubriendo la carretera como un manto de pesadilla. Las luces de su camión iluminaban brevemente la carretera, pero cada vez que pasaba por un bache, su corazón saltaba. Esto no puede ser mucho más largo, pensó, sintiendo que la ansiedad comenzaba a apoderarse de ella. De repente, notó que la carretera se tornaba más angosta y boscosa. Los árboles a ambos lados parecían cerrar el camino, creando un túnel sombrío que la envolvía en un silencio inquietante. Miró por el espejo retrovisor y, para su horror, vio luces acercándose rápidamente. No eran solo luces de un coche, eran las luces de un camión. Su corazón se aceleró. ¿Qué está pasando?, murmuró para sí misma, sintiendo una punzada de pánico. Apretó el acelerador, pero el camión detrás de ella seguía acercándose, como si estuviera decidido a alcanzarla. Con cada segundo que pasaba, las luces se hacían más brillantes y el sonido del motor retumbaba en su pecho. Se dio cuenta de que no estaba sola en este camino. ¿Por qué tomé este desvío?, se preguntó en voz alta, su mente abrumada por el miedo. No había forma de que pudiera volver ahora, y la carretera no parecía tener fin. El camión negro, que había seguido a Jack y Tom, ahora se había desviado hacia Sarah, como si estuviera atrapando a todos en su red de terror.
Mientras Sarah miraba por el espejo, sintió una presencia que la observaba, una presión en el aire que la hacía sentir vulnerable. «Déjame en paz», gritó, aunque sabía que nadie la escucharía. En ese momento, el miedo se apoderó de ella, y el camino se tornó en un laberinto de sombras. La tormenta seguía rugiendo sobre Jack y Tom, y el camión negro continuaba su persecución, como un espectro decidido a atraparlos en su juego macabro. Jack, sintiendo el peso del destino sobre sus hombros, miró a su compañero con determinación. «No podemos dejarnos atrapar. Hay algo muy malo en esta carretera». A medida que hablaba, el camión negro se acercaba aún más, y la sensación de peligro se intensificaba. Tom, temblando, apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. ¿Y si se trata de un loco?, preguntó Tom, su voz resonando con pánico. «O algo peor», respondió Jack, consciente de que la oscuridad de la carretera no era solo un fenómeno natural. Había algo más acechando en las sombras, algo que había capturado a otros antes que ellos. Los caminos se entrelazaban en una danza macabra, uniendo las historias de Sarah, Jack y Tom en un destino inevitable, donde el terror aguardaba en cada curva y el eco de las advertencias resonaba en el aire. La carretera, con su manto de misterio, se volvía cada vez más peligrosa, y cada uno de ellos estaba a punto de descubrir que a veces es mejor no desafiar lo desconocido. La lluvia caía con furia sobre el asfalto, creando un sinfín de charcos que reflejaban las luces intermitentes de los vehículos en la carretera. Jack y Tom, después de varias horas lidiando con la tormenta, finalmente encontraron refugio en un motel que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Al entrar, el aire era denso y frío, con un ligero aroma a moho que se mezclaba con el de la madera envejecida. Era un lugar pequeño, con una recepción iluminada por una tenue luz amarilla, donde una mujer de aspecto cansado los recibió con una sonrisa forzada. «¿Una habitación para dos?», preguntó Jack, sintiendo que la atmósfera del lugar era inquietante. «Sí, claro. Solo hay una habitación disponible». «Es la número 7», respondió la mujer mientras registraba sus nombres en un viejo libro de registro. Tom, nervioso, no podía dejar de mirar por la ventana. Fuera, la tormenta arremetía con fuerza, pero algo más lo inquietaba. En la distancia, vislumbró una silueta oscura que se movía entre los árboles. «Jack, ¿viste eso?», inquirió en un tono casi suplicante. Jack se giró hacia la ventana, pero no vio nada. «Es solo la tormenta, Tom». «Seguro es un juego de sombras», dijo, intentando tranquilizar a su compañero. Tom tragó saliva, pero su mirada se mantenía fija en el exterior. «No sé, Jack. Hay algo raro en este lugar». La mujer detrás del mostrador los miró con curiosidad. «Este es un lugar tranquilo, pero, a veces, la carretera atrae a gente extraña», comentó, como si estuviese compartiendo un secreto. Jack sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero sonrió a la mujer. «Solo necesitamos dormir un poco, gracias». Ambos camioneros se dirigieron a su habitación. Al abrir la puerta, Tom notó que la habitación, aunque pequeña, estaba limpia, pero había algo en el aire que lo incomodaba. «No sé, Jack. Este lugar me da mala espina», dijo mientras dejaba su mochila sobre la cama. Jack, con una actitud más despreocupada, se sentó en una de las sillas de la pequeña mesa. «Vamos, Tom. Solo es un motel. Necesitamos descansar para seguir en la mañana. No hay nada que temer». Mientras la tormenta rugía afuera, Tom no podía quitarse la sensación de estar siendo observado. Miró hacia la ventana y, para su horror, vio a un hombre de pie bajo la lluvia, observándolos. Su rostro era indistinguible, pero los ojos parecían brillar con una intensidad aterradora. «Jack, hay alguien fuera», gritó Tom, retrocediendo hacia la pared como si quisiera desaparecer. Jack se levantó rápidamente y se acercó a la ventana. «¿Dónde?», preguntó, pero al mirar afuera, no vio a nadie. «No hay nada, Tom. Estás imaginando cosas». «No, no lo estoy. Lo vi. Estaba justo ahí», insistió Tom, su voz temblando de miedo. La tensión en la habitación aumentaba. Jack empezó a cuestionar su propia cordura.
Quizás deberías intentar dormir un poco. Mañana será un día largo. Tom se dejó caer en la cama, pero no podía cerrar los ojos. El miedo lo mantenía alerta, y la imagen del extraño seguía grabada en su mente. Mientras tanto, Jack decidió salir un momento al pasillo para despejarse. Necesitaba un poco de aire fresco y, tal vez, un café. Al salir, la tormenta seguía azotando el lugar, y el pasillo estaba oscurecido por la escasa luz de las bombillas. Al caminar hacia la máquina de café, Jack sintió una presencia a su lado. Se giró rápidamente y vio al extraño que había estado observándolos. Era un hombre de mediana edad, con un sombrero negro que cubría gran parte de su rostro, pero los ojos eran inconfundibles. ¿Qué haces aquí?, preguntó Jack, sintiendo que su voz se quebraba. El extraño sonrió de forma inquietante. Buscando compañía, contestó con una voz rasposa que resonaba en el silencio del pasillo. Jack se sintió incómodo. No estamos interesados. Solo queremos descansar, dijo, intentando sonar firme. ¿Descansar? Aquí no se descansa. Aquí se recuerda, replicó el extraño, su sonrisa se ensanchó y un escalofrío recorrió la espalda de Jack. ¿Recuerda qué?, inquirió Jack, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Las historias que se cuentan en la carretera. Las que no se olvidan jamás, continuó el extraño, acercándose un poco más. No eres de por aquí, ¿verdad? Jack se sintió atrapado en la mirada penetrante del extraño. No, solo estamos de paso, respondió, intentando mantener la calma. Pasar, todos pasan. Pero algunos nunca se van, dijo el hombre, con un tono que parecía burlarse de él. En ese momento, Jack decidió que era mejor alejarse. Lo siento, necesito volver a mi amigo, murmuró, retrocediendo lentamente. Ten cuidado en la carretera, amigo, le advirtió el extraño mientras Jack se alejaba. La oscuridad tiene ojos, y no todos los que se pierden regresan. Jack sintió que el aire se volvía pesado a medida que volvía a su habitación. Cuando encontró a Tom mirando fijamente hacia la puerta, su rostro pálido. ¿Qué pasó?, preguntó. Solo hablé con un tipo raro. No te preocupes, dijo Jack, intentando restarle importancia. Pero en su interior, las palabras del extraño resonaban. No me gusta este lugar, Jack. No me gusta nada de esto, confesó Tom, su voz casi un susurro. Jack decidió que debían intentar dormir. Mañana será otro día. Solo necesitamos descansar, insistió mientras se acomodaba en la cama. Sin embargo, Tom no podía despegarse de la idea del extraño y de lo que había dicho. La tormenta continuaba, y los truenos retumbaban en el cielo. En medio del ruido, Tom comenzó a escuchar susurros que parecían flotar en el aire. Jack, ¿escuchas eso?, preguntó, inquieto. Jack frunció el ceño. ¿Escuchar qué? Solo es la tormenta. Son voces, me llaman por mi nombre, dijo Tom, su voz llena de terror. Jack se sentó de golpe. No puede ser, Tom. Está lloviendo, es solo tu imaginación. Pero en el fondo, una parte de él comenzaba a dudar. No. Es real. Ayúdame, gritó Tom, su angustia palpable. Jack se levantó, decidido a hacer algo. Voy a salir a ver qué está pasando. Quédate aquí y cierra los ojos, ordenó, aunque él mismo no estaba seguro de lo que iba a encontrar. Mientras salía de la habitación, el eco de los susurros se hacía más fuerte. Tom, ¿estás bien?, llamó, pero no recibió respuesta. Al caminar hacia el pasillo, se dio cuenta de que las luces parpadeaban, como si la tormenta estuviera provocando alguna interferencia. El miedo se apoderaba de él al pensar en la advertencia del extraño. La oscuridad tiene ojos. Se acercó a la recepción, pero la mujer que lo había recibido antes no estaba. En su lugar, había un silencio inquietante. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí?, preguntó, su voz resonando en el vacío. De repente, sintió una presencia detrás de él y se dio la vuelta, encontrándose nuevamente con el extraño. Te dije que tu amigo no está a salvo, dijo el hombre, su voz llena de una risa fría. Jack sintió que el aire se le escapaba de los pulmones.
¿Qué le has hecho?, preguntó, sintiendo que la desesperación comenzaba a apoderarse de él. El extraño se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando en la penumbra. Nada que no haya hecho antes. Solo les muestro la verdad de la carretera, respondió en un susurro escalofriante. En ese momento, Jack comprendió que la noche apenas comenzaba y que los horrores que acechaban en la oscuridad eran mucho más reales de lo que había imaginado. Sarah se encontraba en una encrucijada, tanto literal como figurativamente. Después de haber escuchado las inquietantes historias sobre el camionero fantasma, las palabras de los camioneros que había conocido en la gasolinera resonaban en su mente. Ellos hablaban con una mezcla de terror y respeto, advirtiéndole que el camino que había tomado estaba maldito, que aquellos que viajaban solos eran los más vulnerables. Es un espíritu que busca venganza, había dicho uno de ellos, un hombre de barba gris y ojos cansados. Todos los que han desaparecido eran camioneros solitarios, como tú. Mientras conducía, su corazón latía con fuerza, y el frío en su estómago se intensificaba. Sabía que tenía que salir de ese lugar, pero el pueblo parecía estar vivo de alguna manera, como si cada sombra y cada susurro fueran parte de una trama que la mantenía atrapada. Decidida a escapar, tomó el camino que la llevaría de regreso a la carretera principal, pero al girar una esquina, se encontró con la figura de un hombre en la distancia, parado en medio de la carretera. Jack. Pensó de inmediato. La imagen de su rostro le dio un pequeño destello de esperanza. Aceleró un poco, pero la figura no se movía. Al acercarse más, la luz de sus faros iluminó la cara del hombre. No era Jack, era un extraño, con una mirada sombría que le heló la sangre. ¿Dónde vas, jovencita?, preguntó el hombre, su voz grave resonando en la oscuridad. Solo estoy tratando de salir de aquí, respondió ella, sintiendo que cada palabra se quedaba atrapada en su garganta. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amable, era una mueca que parecía burlarse de su miedo. No es tan fácil escapar de este lugar. La carretera tiene una forma de retener a quienes le pertenecen. Sarah sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿A qué te refieres?, inquirió, intentando mantener la calma. Los que han pasado por aquí saben que no hay salida. El camionero fantasma está siempre al acecho, buscando a su próxima víctima. No importa cuán rápido corras, él siempre estará detrás de ti. Justo cuando iba a responder, una luz brillante apareció detrás de ella. Era un camión que se acercaba rápidamente, y su instinto le dijo que debía irse. Sin despedirse del extraño, giró el volante y se lanzó de nuevo a la carretera, sin mirar atrás. Mientras avanzaba, el corazón le latía desbocado. El pequeño pueblo se desvaneció en el espejo retrovisor, pero la sensación de ser observada no desapareció. Las sombras a su alrededor parecían moverse, danzando en la oscuridad mientras su mente repetía las advertencias que había escuchado. En su interior, sabía que no estaba a salvo. Jack, por su parte, había regresado al motel con la esperanza de encontrar a Tom. El lugar estaba desierto, y el ambiente era opresivo. Se adentró en el vestíbulo, donde las luces parpadeaban como si estuvieran luchando por mantenerse encendidas. «Tom», gritó, su voz resonando en las paredes vacías. «Tom, ¿estás aquí?» Pero no hubo respuesta. La ausencia de su amigo lo llenó de pavor. Se dirigió a la recepción, donde el extraño que había visto antes estaba sentado, con una expresión de satisfacción en su rostro. «¿Dónde está Tom?», preguntó Jack, la ansiedad apoderándose de su voz. «Tom. Ah, el chico nuevo. Se ha ido a explorar», respondió el extraño, sus ojos brillando con un destello inquietante. «O tal vez él fue el que se perdió». «¿Perdido? ¿Qué quieres decir con eso?», exigió Jack, sintiendo que la rabia y el miedo se mezclaban en su interior. «Es un lugar peligroso, este motel. No todos los que entran logran salir», dijo el extraño, inclinándose hacia adelante con un aire de complicidad. «Te aconsejaría que no busques más. A veces es mejor dejar que lo inevitable ocurra». Jack sintió que su corazón se hundía. «Dame respuestas, maldito loco», gritó, avanzando hacia él con determinación. El extraño se quedó inmóvil, pero su sonrisa se amplió. Está bien,
Si realmente quieres saber, ve hacia el fondo del camino. Allí encontrarás lo que buscas. Pero ten cuidado, Jack. No todo lo que brilla es oro, y no todos los caminos llevan a casa. Sin perder tiempo, Jack salió del motel. La oscuridad lo envolvía, y la brisa fría le traía ecos lejanos de risas y susurros. La idea de que Tom pudiera estar en peligro lo impulsó a seguir adelante. Mientras avanzaba, su mente se llenaba de recuerdos de sus propias advertencias sobre la carretera. Las historias de camioneros que desaparecieron, los murmullos sobre el camionero fantasma. ¿Qué demonios está pasando aquí?, murmuró para sí mismo, sintiendo que cada paso lo acercaba más a la verdad, pero también a un destino aterrador. Mientras tanto, Sarah había logrado salir del pueblo, pero la carretera parecía interminable y la soledad era abrumadora. Giró la cabeza hacia el espejo retrovisor, esperando que el extraño no la estuviera siguiendo. Pero en lugar de eso, se encontró con un vacío inquietante. Sin embargo, al mirar hacia adelante, vio una luz a lo lejos, era un camión acercándose. Jack, pensó, su corazón llenándose de esperanza. Pero la luz se hizo más brillante y, de pronto, la figura del camionero se volvió familiar. Se dio cuenta de que no era Jack, sino un camión que parecía estar en su propia ruta. La figura del conductor era sombría, y su mirada parecía perforar la oscuridad. Cuando el camión pasó a su lado, Sarah sintió que el aire se volvía denso. Un escalofrío recorrió su espalda, y un pensamiento aterrador la invadió. ¿Y si es él? ¿El camionero fantasma? Sin querer, aceleró, tratando de alejarse, pero el camión continuaba a su lado, como si la estuviera siguiendo. No, 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 murmuró, sintiendo el pánico apoderarse de ella. En medio de su terror, vio que el camión comenzaba a desviarse, tomando un camino que parecía aún más oscuro, como si lo llamara a un destino siniestro. No puedo dejar que me atrape, se dijo a sí misma, apretando las manos sobre el volante. Mientras tanto, Jack había llegado al final del camino que el extraño le había indicado. El aire estaba impregnado de una atmósfera pesada, y el silencio era ensordecedor. Mirando a su alrededor, vio un lugar que parecía un viejo taller de camiones, cubierto de polvo y telarañas. Era evidente que no había sido utilizado en años. «Tom, ¿estás aquí?», gritó, su voz resonando en el vacío. Pero la única respuesta fue el eco de su propia voz. Se adentró en el taller, sintiendo que cada paso lo llevaba más profundo en un laberinto de sombras. De repente, un ruido quebró el silencio, un crujido, como si algo se moviera entre las sombras. Jack se detuvo en seco, con el corazón en la garganta. «Tom», llamó de nuevo, su voz temblando. Pero antes de que pudiera moverse, una figura emergió de la penumbra. Era Tom, pálido y con los ojos desorbitados. «Jack», murmuró, su voz apenas un susurro. «No debiste venir aquí». «¿Qué pasa?». «¿Dónde has estado?», preguntó Jack, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Tom dio un paso atrás, sus ojos llenos de terror. «No podemos quedarnos aquí. Ellos vienen. El camionero está cerca». Jack sintió que el aire se volvía más pesado, como si la oscuridad misma estuviera viva. «¿Quién viene? ¿Qué estás diciendo?». Pero antes de que Tom pudiera responder, un sonido ensordecedor resonó en el taller. Era el rugido de un motor, y el sonido se acercaba rápidamente. Ambos hombres se miraron, y en sus ojos había un reflejo de terror compartido. La tensión en el aire era palpable mientras Jack y Sarah se acercaban al extraño que los observaba desde la sombra del motel. Las luces parpadeantes del lugar creaban sombras danzantes, y el viento aullaba como si la misma carretera estuviera viva, recordando las historias de terror que rodeaban a los camioneros. Jack, con su experiencia y su instinto de supervivencia, fue el primero en hablar. «¿Quién eres?», preguntó, su voz firme pero con un leve temblor que delataba su nerviosismo. El extraño, con una mirada que parecía atravesar sus almas, sonrió de una manera inquietante. Su rostro estaba marcado por cicatrices, y su ropa, desgastada y sucia, parecía hablar de un viaje interminable. «Soy un viajero como ustedes, pero mi camino se ha desviado», respondió, su voz resonando en el silencio de la noche.
He visto cosas que no pueden imaginar, cosas que los dejarían sin aliento. Sarah, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, se atrevió a preguntar, ¿qué quieres de nosotros? El extraño dio un paso hacia adelante, y una sombra pareció deslizarse detrás de él, como si se tratara de una manifestación de su oscuro pasado. Quiero que escuchen mi historia, dijo, casi en un susurro. Soy el espíritu de un camionero que murió trágicamente en esta carretera. Mis restos yacen olvidados, y aquellos que han pasado por aquí me han ignorado. Ahora, busco venganza contra los que me olvidaron. Jack intercambió una mirada con Sarah. La revelación lo golpeó como un martillo. Un escalofrío le recorrió la espalda al darse cuenta de que cada camionero desaparecido podría haber sido víctima del mismo destino. ¿Cómo sabes que somos los que te olvidaron? Inquirió Jack, intentando mantener la compostura. Porque ustedes son como yo. Vagan por esta carretera, pensando que están a salvo, pero el miedo y la soledad los devorarán. La carretera no da tregua, y yo soy su guardián. Aquellos que no respetan su memoria están condenados. Sarah sintió que su corazón latía con fuerza. La ira y el miedo se entrelazaban en su interior mientras el extraño continuaba hablando. Cada vez que un camionero desaparece, una parte de mí revive. Busco a aquellos que olvidan las advertencias, a los que ignoran las historias. Ustedes son los próximos. Jack, con la adrenalina corriendo por sus venas, se dio cuenta de que tenía que actuar. No podía dejar que el extraño los atrapara, no sin luchar. No vamos a ser tus próximas víctimas. No somos como los demás, declaró, su voz resonando con determinación. No nos dejaremos llevar por tus mentiras. El extraño rió suavemente, una risa que resonó como un eco en la oscuridad. ¿Y qué harás al respecto? La carretera ya ha decidido su destino. Tom está conmigo, y pronto entenderás lo que significa ser olvidado. En ese momento, un grito desgarrador resonó desde el interior del motel. Jack y Sarah se miraron, el terror se apoderó de ellos. Tom, su amigo novato, estaba atrapado en las garras del mismo espíritu que los acechaba. Tom. Gritó Jack, corriendo hacia la puerta del motel, pero el extraño lo detuvo con un movimiento de su mano. No puede salvarlo. Él ha sido marcado. La oscuridad lo ha reclamado. Sarah, sintiendo que el aire se volvía cada vez más denso, tomó una decisión. Tenía que intentar liberar a Tom, aunque eso significara enfrentarse al espíritu. No. No podemos dejarlo atrás. Debemos intentarlo. Exclamó, mirando a Jack con determinación. Jack asintió, aunque el miedo lo consumía. La lucha entre la esperanza y el terror lo invadía. Juntos, se adentraron en el motel, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Las luces parpadeaban, y el aire parecía vibrar con una energía oscura. Dentro del motel, la atmósfera era espesa y pesada. Las paredes parecían susurrar secretos olvidados, ecos de aquellos que habían pasado por allí y nunca regresaron. Jack y Sarah se dirigieron hacia la habitación donde creían que Tom estaba atrapado. «Tom, ¿estás ahí?», llamó Jack, su voz resonando en el silencio. No hubo respuesta, solo el eco de sus propias palabras. Al abrir la puerta, un frío helado los envolvió. La habitación estaba vacía, pero había una sensación de presencia, como si algo los estuviera observando. Sarah sintió que su piel se erizaba, y Jack se asomó más adentro, buscando señales de su amigo. «Tom, responde», gritó. De repente, las luces comenzaron a parpadear más intensamente, como si la habitación estuviera respirando. Una sombra se deslizó por la esquina de su visión, y un murmullo ininteligible llenó el aire. El extraño, que los había seguido, apareció en la entrada, sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. «¿Qué creen que encontrarán aquí?», preguntó, su voz resonando como un eco lejano. «La verdad es que Tom ya no está con ustedes. Él ha cruzado al otro lado, y su alma pertenece a la carretera ahora». Jack sintió que su corazón se hundía. No podían perder a su amigo, no así. «No podemos rendirnos. Debemos encontrarlo», declaró, su voz firme a pesar del miedo.
¿Y qué piensas hacer?, replicó el extraño, acercándose lentamente. ¿Acaso piensas enfrentarte a mí? ¿A la entidad que alimenta este lugar? No hay escape de la verdad, y la verdad es que todos ustedes están condenados. La desesperación comenzó a cernirse sobre ellos como una nube oscura. Sarah, sintiendo que el tiempo se les agotaba, tomó la mano de Jack. Debemos hacer algo. Si Tom está atrapado, tal vez podamos liberarlo. Quizás hay una forma de romper esta maldición. Jack asintió, aunque no tenía idea de cómo hacerlo. En su mente, las historias de otros camioneros desaparecidos resonaban, y la idea de que Tom pudiera ser uno de ellos lo llenó de terror. Hay que buscar más pistas, algún indicio de cómo enfrentar a este espíritu, dijo, decidido. Mientras buscaban, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Las luces parpadeaban con más fuerza, y los murmullos se intensificaban, como si el propio motel estuviera intentando advertirles. No están solos, Jack y Sarah. Nunca lo han estado, susurró el extraño, apareciendo detrás de ellos de repente. La carretera siempre está vigilando. El sudor comenzó a correr por la frente de Jack. Sentía que la locura los rodeaba, mientras la desesperación se hacía más intensa. «Basta», gritó, sintiendo una oleada de valor. «No te tenemos miedo. No vamos a dejar que esto termine así». Pero mientras hablaba, una risa oscura resonó en la habitación, y las luces comenzaron a parpadear con más intensidad. Jack y Sarah sabían que el tiempo se estaba acabando. Debían encontrar a Tom antes de que fuera demasiado tarde, antes de que la carretera reclamara otra víctima. La lluvia caía con fuerza sobre el motel, creando un sinfín de ecos en el desierto silencio que lo rodeaba. Jack y Sarah, empapados y temerosos, empujaron la puerta de entrada, buscando respuestas y, sobre todo, a Tom. El aire era denso, impregnado de un aroma a humedad y moho que parecía absorber todo vestigio de esperanza. La luz parpadeante de un neón en la ventana apenas iluminaba la escena, creando sombras inquietantes que danzaban a su alrededor. «Tom, ¿estás ahí?», gritó Jack, su voz resonando en el vestíbulo desierto. La tensión en su pecho se intensificaba con cada segundo que pasaba sin respuesta. «Tom», llamó Sarah, su voz temblorosa. La angustia se apoderaba de ella mientras un frío helador recorría su espalda. Sabía que algo no estaba bien. A medida que avanzaban, la sensación de ser observado se hacía más palpable. Jack se detuvo en seco, sus ojos se abrieron como platos al ver a un hombre de pie al final del pasillo, su figura oscura casi fusionándose con las sombras. Era el extraño que habían visto antes, con ese aire de misterio que lo rodeaba. «¿Qué has hecho con Tom?», preguntó Jack, su tono lleno de desafío. El extraño dio un paso adelante, una sonrisa inquietante curvando sus labios. Jack pudo ver sus ojos, que brillaban con un resplandor sobrenatural. «Tom está aquí, pero ya no es el mismo», dijo el extraño, su voz resonando como un eco en la oscuridad. «El pasado nunca puede ser olvidado». Sarah sintió que se le helaba la sangre en las venas. Miró a Jack, buscando alguna señal de esperanza, pero su rostro estaba pálido, perdido en un mar de confusión y terror. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Sarah, intentando mantener la voz firme, aunque sus manos temblaban levemente. «Lo que deseo es justicia, y ustedes son los próximos en la fila», respondió el extraño, su voz tomando un tono más grave. «Han olvidado a los que cayeron en esta carretera. Han olvidado a los que sufrieron». De repente, una risa apagada resonó desde el fondo del pasillo. Jack y Sarah se volvieron hacia el sonido, y allí estaba Tom, su figura emergiendo de la penumbra. Pero había algo extraño en él, sus ojos estaban vacíos, como si todo rastro de humanidad hubiera sido borrado. «Tom», susurró Jack, acercándose cautelosamente. «¿Eres tú?». «Estoy aquí», respondió Tom, su voz distorsionada y lejana. «Pero no soy el mismo. Este lugar me ha cambiado». «¿Qué te ha hecho?», preguntó Sarah, su corazón latiendo con fuerza. La desesperación llenaba el ambiente, creando una tensión insoportable.
El camino tiene sus secretos, y yo he pagado el precio por conocerlos, dijo Tom, su mirada fija en el extraño. Él es el que busca venganza. No podemos escapar de esto. Jack sintió un escalofrío recorrer su espalda. El antiguo camionero, el extraño que se había cruzado en su camino, no era simplemente un hombre, era un espectro, un alma atormentada que buscaba redención a través del sufrimiento de otros. ¿Qué quieres de nosotros?, insistió Jack, su voz ahora temblando. Ya hemos sufrido bastante. El extraño se rió, un sonido grave que resonaba en las paredes del motel. Se acercó a Jack y Sarah, su presencia era abrumadora. Quiero que sientan el dolor que yo sentí. Quiero que comprendan el horror de ser olvidados. Ustedes son camioneros, ¿no? Viven en la carretera, al igual que yo lo hice. Pero han perdido el respeto por aquellos que vinieron antes. Jack sintió que el aire se volvía pesado. La puerta del motel se cerró de golpe, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. Sintieron que la esperanza se desvanecía, atrapados en una red de terror y desesperación. No. Gritó Sarah, tratando de abrir la puerta, pero era como si estuviera sellada por una fuerza sobrenatural. Tenemos que salir de aquí. El extraño se acercó a Tom, sus dedos recorriendo el rostro del joven, como si estuviera tocando un viejo amigo. Tom no se movió, su mirada perdida en un abismo oscuro. Tú no eres más que un eco de lo que fuiste, dijo el extraño, su voz suave pero llena de odio. Pero hay tiempo para que ellos entiendan el sacrificio que se ha hecho. Hay tiempo para que ellos sientan el dolor de ser olvidados. Suéltalo. Gritó Jack, lanzándose hacia el extraño, pero una fuerza invisible lo detuvo en seco. Se sintió como si estuviera atrapado en un sueño, incapaz de moverse. No puedes salvarlo, respondió el extraño, su voz resonando con una risa burlona. Ya está demasiado lejos. Ahora es solo un peón en mi juego. Sarah, sintiendo que la desesperación la consumía, miró a Tom. En su interior, aún había un destello de esperanza, un deseo de recuperar a su amigo. Tom, escúchame. Gritó, su voz llena de determinación. Eres más fuerte que esto. Recuerda quién eres. Tom vaciló, una lucha interna reflejada en su rostro. El extraño lo mantenía bajo su control, pero algo en las palabras de Sarah pareció resonar en su interior. Sarah, murmuró Tom, su voz quebrada. No puedo luchar contra él. Tienes que hacerlo. Exclamó Sarah, sintiendo que una chispa de esperanza renacía. Recuerda los caminos que recorrimos juntos, las noches bajo las estrellas. No dejes que esta oscuridad te consuma. El extraño frunció el ceño, sintiendo que su control sobre Tom comenzaba a desvanecerse. Jack aprovechó la oportunidad para avanzar, aunque todavía luchaba contra la fuerza que lo mantenía atrapado. Tom, lucha. Gritó Jack, su voz resonando en la penumbra. No dejes que te quite tu vida. Tom cerró los ojos con fuerza, una batalla interna desgarradora librándose en su interior. El extraño se movió, intentando aferrarse a su presa, pero Tom se resistió, como si un nuevo poder hubiera despertado dentro de él. No. Gritó, abriendo los ojos con determinación. No te pertenezco. La atmósfera cambió abruptamente. Una luz brillante emergió de Tom, iluminando el oscuro pasillo del motel. El extraño retrocedió, su figura temblando ante el poder que emanaba de Tom. Esto no ha terminado, susurró el extraño, su voz ahora llena de furia y desesperación. Siempre habrá quienes olviden. Siempre habrá nuevos caminos que recorrer. En un instante, el motel pareció vibrar. Las paredes temblaron y la luz se intensificó. Jack, sintiendo que la presión se aliviaba, corrió hacia Tom y Sarah, uniéndose a ellos en el resplandor. «Vamos», gritó, sintiendo que la puerta se abría. «Salgamos de aquí». Juntos, cruzaron el umbral, dejando atrás el terror y la oscuridad. Pero a medida que se alejaban, sabían que el espíritu del extraño aún acechaba en los caminos solitarios, buscando a quienes lo olvidaron, listos para arrastrar a otros a su eterno ciclo de sufrimiento. Mientras el motel se desvanecía en la distancia, Jack,
Sarah y Tom se dieron cuenta de que la carretera nunca volvería a ser la misma. La experiencia los había cambiado, y aunque habían escapado, el eco del terror siempre resonaría en sus corazones. Si te gustó el contenido, no olvides dejar un me gusta, un comentario y compartir con tus amigos. Tu comentario es fundamental para el crecimiento del canal. Y mira este video que aparece en pantalla. Hasta luego.